Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero esto os digo, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo capítulo 12 nos lleva hoy la consideración del estudio desde el verso 31 al verso 32. Hoy vamos a considerar uno de los pecados imperdonables, o el pecado imperdonable. Durante el recorrido nos vamos a detener sobre su significado, la palabra blasfemia, el alcance y el porqué de lo imperdonable. Consola de sonidos y musicalización del programa Marcia Córdoba. Mi nombre Rubén Herrera y durante los próximos minutos, hasta la hora, hacemos los originales bíblicos y usted. Pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Mi fe y devoción, mi esperanza siempre estará en ti, oh Dios. Cada rincón en mi ser, eres mi pasión, como lluvia al desierto, como agua al sediento. Cristo, sacias mi corazón, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre. Vengo a ti, mi Señor. Venimos a cántale a Él. Mi amor y mi canción, mi corazón pertenece a ti, Señor. Todo es tuyo, mi fe y devoción, mi esperanza siempre estará en ti. Todo lo que anhelo está en ti. Tú llenas cada rincón. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero esto os digo, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre, le será perdonado,
le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo capítulo 12 nos lleva hoy la consideración del estudio desde el verso 31 al verso 32. Hemos incorporado en este bloque el versículo 30 para remitirnos a lo que vimos hasta el programa de ayer. El que no está conmigo, dijo el Señor. La oposición creciente de los fariseos los hizo llegar a la blasfemia, a atribuir lo que era de Dios como si era de Beelzebú o del príncipe de los demonios. La neutralidad es un punto que el Señor va a tratar en estos versículos. Él dijo, el que no está conmigo, el que no junta, el que no recoge, el que conmigo no está, desparrama. Y habló acerca de acciones de juntar y desparramar, de estar o de no estar. Creo que todos estamos de acuerdo que si nuestro país por alguna circunstancia llega a la guerra, toda neutralidad en un ciudadano hablaría acerca de su enemistad y lo consideraríamos como una traición. Y es así en el campo de lo espiritual. O usted está recogiendo, juntando y combatiendo, o en su aparente neutralidad está desparramando, separando y dividiendo, disipando. La verdad es que no existe neutralidad en el mundo espiritual. Una persona puede decirse, bueno, yo soy una buena persona, no hago mal a nadie, no estoy ni con fulano ni con mengano, no estoy con esta religión o con esta otra, creo en Dios, pero tengo mis reservas también. Toda neutralidad, toda falta de posición en el mundo espiritual es considerado una acción y por ende es llevado a una u otro lugar o posición. Con Dios o sin Dios. La Escritura siempre ha extremado y siempre ha llevado a uno u otro lugar. ¿Es blanco o es negro? ¿Es frío o es caliente? ¿Es hijo del Dios vivo o es hijo del diablo? El Señor no reparó en neutralidad. Podría haber dicho, esta pobre gente no sabe qué hacer y está en medio y es indecisa. La indecisión, la duda y la neutralidad te coloca a un lugar donde, por supuesto, adquiere estas características en el ser humano. La duda te llevará irremediablemente al infierno. No te deja en un lugar neutral. La incertidumbre te llevará al infierno. La falta de decisión te llevará al infierno. Y de esto es el motivo o el tema principal del Señor para este versículo. Ahora, nos vamos a detener más en el programa sobre dos consideraciones en los versículos. En primer lugar, es ¿qué significa el término blasfemia contra el Espíritu Santo? Y en segundo lugar, ¿por qué puede uno recibir perdón si habla contra el Hijo de Dios y no así si habla contra el Espíritu Santo? Estos son dos puntos para tratar durante el estudio, así que luego de una pausa comenzamos con el primero. Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela. Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar.
hacer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Por eso digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Vamos a detenernos sobre el término blasfemia, para ir contestando la primera pregunta que nos propusimos en el programa. ¿Qué significa blasfemia y qué significa blasfemia contra el Espíritu Santo? El término blasfemia significa calumnia. Otro significado de blasfemia es la palabra reproche. Otra palabra que define a blasfemia es hablar en forma irreverente. Y finalmente, otro término utilizado para blasfemia es hablar en forma maligna. La blasfemia contra el Espíritu debe también interpretarse en este contexto, en el pasaje donde lo hemos leído. Y si usted fija el contexto inmediato, se va a dar cuenta que el Señor está tratando la posición que uno asume frente a la verdad revelada o frente al cristianismo. Jesús definió el que está conmigo o el que no lo está. Así que blasfemia en términos generales y en particular a este pasaje, habla de la oposición creciente, la irreverencia, habla acerca de la contención, de hablar mal de la obra de Cristo, de calumniar, y habla también de reproche. La blasfemia, según el diccionario, es una irreverencia hacia lo venerado por la fe o por una religión.
Para muchas culturas está mal visto que se insulte en forma escrita u oral al dios o a los dioses de su religión establecida, y estas restricciones tienen la categoría de ley en algunos países, especialmente donde existen las teocracias. Están mal visto por ciertas religiones que incluso en algunos países tiene la pena de muerte. En muchos idiomas la blasfemia se puede maquillar empleando eufemismos, pero en realidad blasfemia es del griego blaptein, que significa injuriar, y feme, que significa reputación. Es decir, una injuria que termina con la reputación de alguien. La calumnia o lo que uno habla en contra para derrumbar la reputación. Etimológicamente significa una grave irreverencia hacia alguien, una falta de respeto inconcebible hacia alguien. Pero en su uso estricto y generalmente aceptado, se refiere a una ofensa gravísima contra Dios. En el idioma español y la cultura hispana en general, abunda el uso de blasfemias y expresiones que pueden considerarse por blasfemia. Y existe una tensión permanente entre la libertad política, principalmente en lo relativo a la libertad de expresión, y en este sentido, esta relativa libertad nos deja caer muchas veces en ser blasfemos. Nos hace caer en actos considerados como sacrílegos, blasfemos, aunque sea por una pequeña parte de la población. Cuando encontramos insultos, malas palabras, muchas de estas son blasfemias aberrantes, pero que en el uso idiomático han sido toleradas y parece ser una cosa como liviana o de poca significación. Sin embargo, existe la blasfemia, y la blasfemia tiene la carga y el peso de la injuria, de la calumnia, del reproche, del hablar mal, y es un pecado, según la Escritura, imperdonable. Vamos a entrar dentro del contexto del cristianismo para blasfemia, y también nos vamos a detener sobre este aspecto de libertad, entre comillas, libertad de expresión, con la que nos hemos aferrado tanto a veces los seres humanos como para permitirnos algunas blasfemias. Ya volvemos. Necesito más de ti. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre exaltar, mi Jesús.
dispuesto estoy a escuchar. Por eso digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Estamos en Mateo capítulo 12, verso 31 y verso 32. Dijimos que íbamos a responder dos preguntas. La primera es: ¿qué significa blasfemia contra el Espíritu Santo? Y la segunda, ¿por qué puede uno recibir perdón si ha hablado contra el Hijo de Dios, pero no así si ha hablado contra el Espíritu Santo? Y estuvimos dando el término blasfemia, que significa calumnia, reproche, hablar en forma irreverente, hablar en forma maligna. La blasfemia contra el Espíritu debe interpretarse, dijimos también, en este contexto, y en el contexto del Señor es atribuir la obra de Cristo, que era la obra del Espíritu Santo, según el verso 28, a la obra de Satanás. Los líderes religiosos no quisieron reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, aun cuando vieron un evento sobrenatural tremendo, una de las exposiciones más claras de la obra de Dios en el hombre, la liberación de un endemoniado que estaba mudo y ciego. Ellos llamaron lo blanco negro, a la luz la llamaron oscuridad, a lo puro llamaron impuro, a lo celestial lo llamaron infierno. Un comentarista llamado Stacks dice que la blasfemia de ellos no era intelectual, sino era del corazón. Una ceguera deliberada, como cuando uno en realidad en un lugar con luz cierra los ojos, no apagando la luz en sí misma, pero sí apagando la luz en los propios ojos. Cuando nos detuvimos sobre la blasfemia también, estuvimos hablando de cómo en nuestro mundo llamado occidental y cristiano se mueve el término de la blasfemia con total impunidad en la famosa expresión de libertad o en la famosa libertad de expresión. Y culturalmente en nuestro mundo se nos ha permitido esta, entre comillas, libertad de expresión, que en muchos casos es un acto de completa blasfemia. Voy a darle algunos elementos contemporáneos de blasfemia que ocurrieron en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2002, el autor del videojuego español llamado Matanza Cofrade fue acusado por la Cofradía del Cristo del Gran Poder de violar la sección 525 del Código Penal, donde se prohibía cualquier ataque al dogma religioso, creencia y ceremonias. A través de este videojuego se incorporaba una manera o una forma de blasfemia. En el año 2004, las imágenes para un frigorífico o para la publicidad de un frigorífico llamada Jesus Dress Up, en la que aparecía un Cristo en ropa interior y al que podía vestirse con pijamas con dibujos de Satanás, creó una controversia nacional dentro de los Estados Unidos. En el 2005, Marité-François Gerbeau parodiaron el cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci en un cartel publicitario. La Iglesia Católica los llevó a juicio por blasfemia. El juez calificó el póster como un insulto a los cristianos y terminó en un juicio económico para los autores de esta publicidad. También ese año, en un libro de cómics de Gerard Haderer, el libro de cómic hablaba acerca de la vida de Jesús, The Life of Jesus, fue sacado de Grecia
porque según las leyes se consideraba un insulto a la religión. En el año 2008, en un festival punk en Suecia, en Linköping, uno de los póster que se ofrecía para la publicidad de este festival de punk ubicaba a Satanás defecando sobre Jesucristo en la cruz, bajo el eslogan: el punk está contra Cristo. El ayuntamiento del municipio retiró no solamente el póster de la localidad, sino también inició un juicio muy severo contra los propulsores de este festival. Y así podríamos seguir una cantidad de listas que a veces parecen pasar simplemente por el detalle y por lo que nosotros podríamos llamar expresión de libertad. Así como, por ejemplo, en muchas de las películas que han sido criticadas por colocar a un dios de color o a un dios de la raza negra. Blasfemia, para nuestro país y para Latinoamérica, pasa por mucho de esto de la libertad de expresión. Y en el común denominador de la gente, expresiones que hablan de insulto contra el Hijo de Dios, a veces pasan simplemente por algo cómico o risueño, como cuando uno, hablando de él, habla acerca del flaco de la cruz, o de el barba, o expresiones como estas, que en otros países teocráticos o en países musulmanes lo llevaría uno a la misma muerte. Ahora, estamos respondiendo dentro del pasaje esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué uno no puede recibir perdón si blasfema contra el Espíritu Santo? Y es que hay una sola condición para recibir el perdón de Dios, y es el arrepentimiento sincero. Y el Espíritu Santo lleva al ser humano a este arrepentimiento. La resistencia al Espíritu Santo o la resistencia a arrepentirse lo deja a uno claramente expuesto a la condenación. Por eso, la blasfemia contra el Espíritu Santo o la resistencia, la injuria, la calumnia o simplemente la oposición o el no querer arrepentirse es una blasfemia y es imperdonable. Es imperdonable porque lo descalifica o se descalifica solo quien lo hace, no entrando en el único medio de salvación: arrepentimiento y conversión, recibir a Cristo como Salvador, y que es una invitación propia y única del Espíritu Santo. Nuestra última pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted.
Hay una sola condición para recibir el perdón de Dios, y es el arrepentimiento sincero. Seguramente el Señor tiene en mente esto del convencimiento del Espíritu Santo, y que es el único en función para convencer de pecado, según Juan, el capítulo 16, desde el verso 8 al versículo 11. Algunos comentaristas expresan que cometer el pecado contra el Espíritu Santo es una acción que solamente se presentaría frente a una manifestación milagrosa del poder de Dios, como cuando Jesús realizó este milagro. Otros, en cambio, opinan que no es necesario ver un milagro para cometer este pecado de blasfemia y atribuir la obra de Dios como obra de Satanás. Lamentablemente, en nuestro tiempo es muy fácil entrar en la blasfemia, y la blasfemia muchas veces se oculta bajo una expresión de celo religioso. Si usted no está de acuerdo con milagros y su religión cree que ya han pasado de moda o de tiempo, si usted no está de acuerdo con las lenguas o el hablar en lenguas, si usted no está de acuerdo con la liberación y con actos de sanidad, y le atribuye a la obra de Dios en ese campo como si fuera obra del enemigo, permítame decirle que está entrando en blasfemia. La misma blasfemia que cometieron estos fariseos y escribas al decir que por Beelzebú el Señor echaba fuera demonios. Hoy es más fácil que nunca cometer este tipo de pecado escondido bajo una doctrina o una religión. Ahora, me voy a detener sobre la pregunta siguiente. ¿Por qué la blasfemia contra el Hijo será perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu? Quizá lo que el Señor tenía en mente aquí es que la función del Espíritu Santo era la de convencer de pecado. Cuando uno habla contra o blasfema contra el Espíritu Santo, lo que está haciendo en realidad es rechazar la única provisión de Dios para redarguirlo de pecado, para convencerlo de pecado y llevarlo al arrepentimiento. Cuando uno blasfema contra Jesús, aún el Espíritu Santo puede convencerlo de que estuvo mal. Pero si blasfema contra el Espíritu, ya no queda más esperanza. Resumiendo, vimos que el pecado de los fariseos y de los saduceos fue premeditado. Fue la calumnia de un largo proceso de rechazar el testimonio en palabra y en hecho de Jesús. También fue un pecado a sabiendas, es decir, ellos sabían perfectamente que estaban violando los dictados de su propia conciencia. Estaban viendo, pero no lo querían ver, no lo querían admitir. Por lo tanto, fue un pecado y un acto deliberado. Entendemos entonces que si hay un acto deliberado a sabienda y es un rechazo a la obra, al convencimiento y al arrepentimiento, podemos caer en este pecado imperdonable, porque solo y solamente nosotros nos salimos de la misericordia y del único acto salvador de Dios. La próxima vez que hablemos mal de alguien que está obrando en Dios y en el poder del Espíritu Santo, tengamos en cuenta esto: no sea que nos hallemos irremediablemente en el grupo de los blasfemios, que irremediablemente caigamos en condenación por atribuir lo que es de Dios como si fuera del diablo. La próxima vez que usted juzgue a un pastor, a una iglesia o a una denominación, tenga cuidado, no vaya a ser hallándose entre los que disipan, echan a perder, los que están en contra, los que desparraman. Hasta aquí llegamos con los originales. En controles y puesta en el aire, la señorita Marcia Anabel Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera,
Dios mediante lo esperamos la próxima semana por esta misma emisora. Muchas gracias. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Vengo a nuestro encuentro, entro a tu lugar, a donde pocos quieren ir, yo quiero estar. Corro a tu regazo, amo escuchar lo que tienes que enseñarme. Tus palabras me llenan de esperanza cada amanecer y me dan ganas de luchar por lo que vale la pena vivir. Aunque sé que soy débil, tú te haces tan fuerte en mí. Tú me haces creer, aunque la noche avanza en mi horizonte y parece que nada puedo ver. Cuando todo se hace oscuro, siempre vuelve a amanecer, siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer que no hay nada imposible para ti, y lo mejor aún está por venir. Te escucho decir, quédate tranquilo, no me olvidé de ti. Yo te digo, quédate tranquilo. No soy hombre para mentir. Yo te digo, solo quédate tranquilo. Lo mejor aún está por venir. Lo mejor está por venir. Siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer, aunque la noche avanza en mi horizonte y parece que nada puedo ver. Cuando todo se hace oscuro, siempre vuelve a amanecer, siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer que no hay nada imposible para ti, y lo mejor aún está por venir. Te escucho decir, quédate tranquilo, no me olvidé de ti. Quédate tranquilo, mis sueños se
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y Usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.